45 grandes eventos históricos que nunca ocurrieron. En su novela de 1990, The Things They Carried, o Las cosas que ellos transmitían, el escritor estadounidense Tim O'Brien dice: una cosa puede suceder y ser una mentira total, y otra cosa puede no suceder y ser más verdadera que la verdad. Se refería a la frecuencia con la que la historia ha sido falseada, inventada u omitida a lo largo de los siglos. Retrocediendo casi 2500 años, el escritor griego Heródoto, considerado el padre de la historia, al menos en el mundo occidental, también ha sido llamado el padre de las mentiras. Heródoto se ganó el título honorífico por haber sido el primero en componer un relato razonado y estructurado de las acciones humanas. Fue también muy cuestionado, incluso por sus contemporáneos, por su escaso rigor analítico, algo comprensible en aquella etapa del desarrollo de la historia. Y es que la historia, tal como ha sido registrada y se conoce, a menudo está falseada o sesgada por partes interesadas. Ya lo dijo Winston Churchill en el siglo XX, cínica pero verídicamente: la historia me tratará muy bien porque yo mismo la escribiré. Hay muchas cosas que la gente cree que en verdad no son ciertas tal como se relatan, porque han sido exageradas, mutiladas o minimizadas. Otras simplemente nunca ocurrieron. En este video conoceremos tan solo 45 grandes eventos que se tienen como históricos, pero que en realidad nunca sucedieron, al menos no como han sido descritos. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Los operadores de bolsa se lanzaron a la muerte tras el desplome de 1929. Una de las principales causas del desplome de 1929 fue que, tras una década de especulación, el mercado de valores estaba alarmantemente inflado. Existían muchos inversionistas cuyas vidas estaban ligadas a estas malas inversiones y que descubrieron súbitamente que la ruina les había alcanzado. De allí surgió la idea popular de que los afectados por el crack morían masivamente por propia voluntad, saltando de los edificios en pleno día, hasta el punto de que Will Rogers hizo la broma macabra de que había que hacer cola para conseguir una ventana libre y lanzarse al vacío. En realidad, las tasas de muertes por decisión propia no aumentaron en octubre de 1929, y los pocos que murieron voluntariamente por el desplome bursátil no se lanzaron desde ventanas. Número 2. ¿Y tú, bruto? En general, la tragedia Julio César de William Shakespeare es una descripción bastante precisa de los acontecimientos que precedieron y siguieron al asesinato del último gran líder de la Roma republicana, antes del surgimiento del imperio. Sin embargo, la obra contiene imprecisiones y quizá la más famosa se refiere a las supuestas últimas palabras del personaje. En la versión shakespeariana, el moribundo César deja de luchar contra sus atacantes cuando ve que su hijo afectivo Bruto se encuentra entre sus asesinos y jadeando le dice: ¿y tú, Bruto? Esta frase pasó a ser el símbolo de la sorpresa ante la traición. Sin embargo, los historiadores Suetonio y Plutarco coincidieron en que, luchando por su vida, César estaba demasiado ocupado para decir algo. Número 3. La leyenda negra de la muerte de Catalina la Grande. Catalina la Grande, emperatriz de Rusia entre 1762 y 1796, era originalmente una princesa alemana, lo que bastó para que buena parte de las élites rusas, incluyendo la militar y la religiosa, la odiaran a muerte. Su insaciable apetito sexual fue una exageración de sus enemigos, incluyendo la leyenda negra de que murió mientras tenía sexo con un caballo. El 16 de noviembre de 1796, la encontraron en el suelo en su despacho, todavía viva, y el médico diagnosticó que había sufrido un derrame cerebral, muriendo al día siguiente. Número 4. Sándwich mortal. La cantante y actriz Cass Elliot, más conocida como Mama Cass, famosa principalmente por su pertenencia al cuarteto de Mamas and the Papas, murió el 29 de julio de 1974, a los 33 años. Padecía de una significativa obesidad, y tras su muerte surgieron varias teorías sobre la causa, siendo una de ellas, quizá la más cruel, que se había atragantado con un sándwich de jamón. Sin embargo, Mama Cass no tenía comida en la tráquea cuando murió, y su deceso se produjo por un ataque cardíaco. Número 5. La quema de las brujas de Salem.
Los juicios y muertes de las llamadas brujas de Salem suelen ser asociados con la quema de brujas. Sin embargo, ninguna de las mujeres muertas en Salem, Massachusetts, en el siglo XVII, falleció en la hoguera. De las 20 supuestas brujas de Salem, 19 fueron ejecutadas en la horca y una resultó horriblemente lapidada. La asociación de las brujas con la quema viene de Europa, donde la hoguera era el principal método de muerte. Número 6. La oreja de Van Gogh. Además de por haber sido uno de los grandes genios del arte universal que nunca pudo vender un cuadro en su vida, el pintor postimpresionista neerlandés del siglo XIX, Vincent Van Gogh, es famoso por haberse automutilado una oreja para enviársela a su amante. La historia es solo parcialmente cierta, ya que se cercenó la parte inferior del lóbulo. Se afirma que en ese momento el pintor sufría una profunda depresión y se hizo el corte después de un altercado con su colega, Paul Gauguin. Número 7. La maldición de la tumba de Tutankamón. Una leyenda señala que el arqueólogo Howard Carter, descubridor de la tumba del rey Tut, encontró un mensaje que decía: la muerte golpeará con su miedo a aquel que turbe el reposo del faraón. Sin embargo, el propio Carter nunca confirmó un hallazgo tan espectacular y ahora se cree que es un mito. Como unas pocas personas que participaron en el descubrimiento murieron poco después, se dijo que la maldición estaba en marcha. Sin embargo, la mayoría tuvo larga vida, incluyendo a Carter. Número 8. La cabalgata de medianoche de Paul Revere. La legendaria estampa de Paul Revere, como un jinete solitario atravesando al galope la campiña de Massachusetts para advertir a los colonos estadounidenses de que los soldados británicos se acercaban, forma parte del ADN histórico de los estadounidenses. La cabalgata tiene su origen en un poema de Henry Wadsworth Longfellow, de 1860, es decir, 85 años después de que ocurriera el supuesto evento. Longfellow reorganizó y simplificó en gran medida buena parte de la narrativa histórica real de la noche del 18 de abril de 1775. Número 9. El Éxodo. La historia del Éxodo es central en el judaísmo y cuenta cómo Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y cómo hizo un pacto con él que finalmente condujo a su llegada a la tierra prometida. Si bien puede resultar fácil descartar los aspectos más mágicos de la historia, como plagas que solo afectan a los egipcios, palos que se convierten en serpientes y ángeles de la muerte, también se podría concluir que es probable que el pueblo judío haya sido mantenido en la servidumbre en Egipto durante un tiempo. También es posible que luego haya escapado o lo hayan dejado ir, vagando después por el desierto buscando un lugar donde establecerse. Sin embargo, no existe evidencia arqueológica directa de que los israelitas hayan estado alguna vez en el Sinaí. Número 10. George Washington y el cerezo. Se cuenta que siendo niño, George Washington recibió un hacha como regalo por parte de su padre y que, deseando darle su primer uso, taló un cerezo con 30 hachazos. La historia añade que cuando Augustine Washington descubrió el árbol talado, le preguntó a su hijo si tenía algo que ver, y el futuro presidente de Estados Unidos respondió: «No puedo mentir, lo corté con mi hacha». Sin embargo, esa historia nunca sucedió. Apareció por primera vez en la 5ª edición de una biografía de Washington, escrita en 1806, por un autor llamado Mason Locke Wims. El biógrafo quería vincular el éxito político de Washington con una vida virtuosa, que incluía haber reconocido un acto impropio. Número 11. Nerón tocaba el violín mientras Roma ardía. Un enorme incendio azotó la ciudad de Roma en el año 64 de la Era Común, durante el reinado de Nerón. La expresión popular, Nerón tocaba el violín mientras Roma ardía, ha llegado a describir a cualquiera que actúe de manera intrascendente en medio de una situación de crisis. Sin embargo, si Nerón estaba tocando algún instrumento de cuerdas en ese momento, era posiblemente la lira o la cítara, porque el violín fue inventado 1000 años después. Sin embargo, la supuesta actuación de Nerón como músico fue un invento posterior del cristianismo primitivo, para empequeñecer aún más su figura como perseguidor de cristianos. Tácito dijo que la historia era falsa. Número 12. La sugerencia de María Antonieta de comer pastel. ¿Por qué los furiosos franceses le cortaron la cabeza a su reina, María Antonieta, durante la Revolución? Según el saber popular, fue porque alguien le dijo a la reina que en Francia no había pan, a lo que ella habría respondido: que coman pastel. Sin embargo, no existe ninguna evidencia histórica de que María Antonieta haya dicho algo así. Número 13. El experimento del cometa de Benjamin Franklin. Una de las historias más conocidas de los padres fundadores de Estados Unidos es la del inventor Ben Franklin, descubriendo la electricidad haciendo volar un cometa
con una llave atada a ella durante una tormenta. Si Franklin hizo volar una cometa en medio de una tormenta eléctrica o no, es un tema de debate entre los historiadores. Sin embargo, no pudo haber tocado la llave para comprobar la existencia de la electricidad, porque se habría electrocutado. Lo más probable es que el asunto del cometa fuera solo un experimento mental que Franklin propuso a un amigo en una carta. Cuando la carta se publicó en Francia, el científico francés Thomas-François Dalibard realizó un experimento con un pararrayos que demostró que la hipótesis de Franklin era correcta. Número 14. Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de una iglesia. La historia cuenta que en 1517, un desconocido monje de nombre Martín Lutero, de la pequeña ciudad alemana de Wittenberg, se acercó a la iglesia del castillo y, martillo en mano, clavó en la puerta del templo una lista de sus 95 tesis, que pronto serían famosas. En su lista, Lutero exponía los agravios que tenía con la Iglesia Católica, centrados principalmente en la venta de indulgencias, incluyendo el perdón de los pecados a cambio de dinero. Este acto audaz dio inicio a la Reforma Protestante y cambió el mundo. Esta historia fue escrita después de la muerte de Lutero, y el monje alemán nunca se la refirió a nadie en vida. Además, resulta difícil imaginar que un simple sacerdote hubiera clavado su lista en la puerta de una iglesia, un acto que podía calificarse como hostil o de provocación a la jerarquía eclesiástica. Lo más probable es que Lutero enviara una carta con su lista a un alto jerarca de la iglesia. Sin embargo, la historia de la carta clavada en la puerta del templo es más impactante que un despacho por correo. Número 15. El incidente del Golfo de Tonkin. El incidente del Golfo de Tonkin es el nombre que recibe un supuesto enfrentamiento entre las armadas de Vietnam del Norte y Estados Unidos en ese Golfo asiático, que precipitó la entrada de los estadounidenses en la guerra de Vietnam. Según informes, en 2 ocasiones distintas, un destructor estadounidense fue perseguido y atacado por torpederos norvietnamitas en 1964. Sin embargo, documentos estadounidenses desclasificados revelaron que durante el primer incidente solo se produjeron unos disparos de advertencia por parte de Estados Unidos y el segundo nunca existió. Los halcones estadounidenses querían involucrar directamente a Estados Unidos en la guerra y convirtieron un incidente de poca importancia en un acto de agresión armada. Número 16. El paseo de Lady Godiva desnuda. La historia es bastante conocida. Leofric, señor de Coventry, en Inglaterra, en el siglo XI, tiene a los campesinos de su señorío acogotados con los impuestos, y su piadosa esposa, Lady Godiva, le pide que les baje la grosera carga. Leofric le dice a su esposa que lo hará después de que ella cabalgue desnuda por la ciudad y la plaza del mercado. Lady Godiva acepta el reto y lo hace. Aparte de que la historia empezó a ser difundida 2 siglos después de su supuesta ocurrencia, es absolutamente improbable que un señor del siglo XI permitiera tal humillación por parte de su esposa. Número 17. Rómulo en Roma. A todo el mundo le dijeron en la escuela que Rómulo fundó Roma tras matar a su hermano Remo, después de que ambos, siendo bebés, fueran amamantados por una loba. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos cree que el relato de la fundación de Roma en el año 753 a.C. por parte de Rómulo es un mito. Si bien el arqueólogo Andrea Carandini encontró signos de un asentamiento romano en el siglo VIII a.C., el consenso académico abrumador es que el hallazgo de unas ruinas no prueba que los niños lobo más famosos de Roma fueran algo real. Número 18. Eureka, o lo encontré. La historia cuenta que el tirano Hierón sospechaba que su joyero lo estaba engañando, mezclando el oro con materiales de menos valor, y le pidió al físico y matemático Arquímedes que comprobara la pureza dorada de su corona. Se dice que Arquímedes se introdujo en su bañera y al ver que desplazaba una determinada cantidad de agua, dedujo la manera de resolver el problema y corrió desnudo por las calles de Siracusa gritando «Eureka» o «lo encontré». Sin embargo, esta historia, con el único acto de desnudismo de la historia inspirado por la física, fue referida por primera vez por Vitruvio, fan de Arquímedes, casi 2 siglos después de su supuesta ocurrencia. Galileo dijo que la historia no pasaba la prueba de su olfato. Quizás se olía que un genio como Arquímedes tenía otras formas más precisas de hacer la medición. Número 19. La manzana golpeando la cabeza de Newton. La imagen es una de las más icónicas de las ciencias. El joven Isaac Newton está sentado debajo de un manzano cuando un fruto cae sobre su cabeza, lo que le permite descubrir la gravedad. Sin embargo, las cosas no sucedieron así.
Un día Newton iba paseando por el huerto de la casa de su infancia, en Woolsthorpe Manor, cuando vio caer una manzana. Entonces se preguntó por qué caía directamente hacia abajo y no se quedaba pegada al árbol o flotando, deduciendo que había una fuerza que la atraía. Número 20. Trenes puntuales. Existe la leyenda de que si bien Benito Mussolini era un dictador brutal, durante su gobierno fascista los trenes italianos al menos llegaban a tiempo. Mussolini se benefició de una modernización realizada al sistema ferroviario italiano antes de su llegada al poder, y su máquina propagandística se atribuyó el mérito en la mejora del servicio, pero los trenes realmente no eran puntuales, tal como lo dijeron después residentes en Italia en la época. Número 21. La estafa inmobiliaria más grande de la historia. La historia cuenta que en 1626, los indígenas de Manhattan vendieron la isla a los colonizadores holandeses a cambio de baratijas con un valor de $24. Este relato ha sido convertido en un emblema de los robos perpetrados por los europeos contra los ingenuos aborígenes americanos. Sin embargo, esta versión apareció por primera vez 200 años después y no sobrevivió ninguna escritura de compraventa, por lo que todo lo que se afirma sobre la estafa inmobiliaria más grande de la historia son especulaciones. Número 22. Las deficiencias del joven Einstein. Cuando tenía 16 años, Albert Einstein fue reprobado en su primer intento de ingreso al Instituto Politécnico de Zúrich, lo que a menudo es utilizado para exhortar a los estudiantes a no desfallecer. Sin embargo, cuando el alemán presentó la prueba, se encontró con que era en francés, idioma que apenas conocía. Es difícil aprobar un examen en un idioma desconocido, incluso si eres un genio. Número 23. Magallanes hizo la primera circunnavegación de la Tierra. La hazaña de haber sido la primera persona en circunnavegar el mundo se le atribuye al navegante portugués Fernando de Magallanes en el siglo XVI. En su expedición iniciada en Sevilla en 1519, Magallanes cruzó el Atlántico hacia el Nuevo Mundo, descubrió el estrecho que lleva su nombre en el extremo sur del actual Chile y remontó el Pacífico hacia Asia. Casi terminó la proeza, pero no la completó, ya que murió el 27 de abril de 1521, luchando contra una tribu filipina. De los 260 tripulantes que partieron en 1519, solo sobrevivieron Juan Sebastián Elcano y otros 17, que llegaron a España en 1522, completando el circuito. Número 23. Edison inventó la bombilla. Thomas Alva Edison fue un gran creador que fabricó el primer fonógrafo y la primera cámara de cine, pero no inventó la bombilla eléctrica. Fue el químico británico Joseph Swan quien creó la primera bombilla, pero se fundió demasiado rápido. Edison ayudó a su colega a resolver su problema, proponiéndole la sustitución de los filamentos de papel carbonizado por otros más finos, que Swan utilizó para crear la primera bombilla que funcionó. Número 25. Leónidas contuvo al ejército persa con solo 300 soldados. Una de las leyendas más clásicas de la antigua Grecia señala que el líder espartano Leónidas mantuvo a raya el ejército del imperio persa de decenas de miles de soldados con solo 300 hombres. Si bien el paso de las Termópilas favorecía que un ejército pequeño pudiera controlar a otro mayor, Leónidas contó con otros 4.000 soldados de las ciudades-estado griegas cercanas. Al final, el emperador persa Jerjes I obtuvo una victoria pírrica sobre el bravo general espartano, muerto en la batalla del año 480 a.C. Número 26. Ben Franklin quería que el ave nacional fuera el pavo. Se afirma que Ben Franklin favorecía al pavo y no al águila calva, como el ave nacional estadounidense. Sin embargo, el inventor y padre fundador de Estados Unidos no tenía ninguna duda de que el águila calva debía ser el ave nacional, tal como se lo explicó a su hija en una carta. Solo que Franklin mencionó que el águila parecía un pavo en el sello. En la carta a su hija, también se refiere a los malos atributos de las dos aves, señalando al pavo por vanidoso y al águila calva por robar la comida a sus congéneres, aunque probablemente estos comentarios fueron en broma. Número 27. La primera bandera estadounidense la cosió Betsy Rose. Aunque se afirma que Betsy Rose fue la primera persona en coser la bandera estadounidense, es probable que esto no sea más que un mito. Si bien no existen dudas de que Rose cosió algunas banderas, la afirmación de que confeccionó la primera provino de uno de sus nietos, casi un siglo después del hecho, cuando lo dijo en la Sociedad de Historia de Pensilvania. No existen evidencias ni testimonios independientes que avalen esta versión, ni mención de ello en periódicos o documentos escritos de la época de la independencia estadounidense. Número 28.
El fruto prohibido era la manzana. La mayoría de las personas han leído o escuchado la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén, de donde, según la Biblia, fueron desterrados por comer el fruto prohibido. Este fruto pasó a ser sinónimo de manzana. Sin embargo, los primeros rabinos argumentaban que lo más probable es que la fruta fuera un higo. Esto se debe a que la Biblia menciona que Adán y Eva llevaban ropa hecha con hojas de higuera. Número 29. Estados Unidos y Rusia nunca se involucraron en una guerra directa durante la Guerra Fría. Aunque Estados Unidos y la Unión Soviética, cuya república hegemónica era Rusia, nunca se involucraron en un conflicto armado directo durante la Guerra Fría, eso no significa que los estadounidenses jamás hubieran combatido contra los rusos en el propio país de estos. En 1918, el presidente Woodrow Wilson envió tropas a la Rusia bolchevique para intentar que los rusos se reincorporaran a la Primera Guerra Mundial. Cerca de 174 soldados estadounidenses murieron en esta tentativa. Número 30. Grant rechazó la espada de Lee en la rendición. Un capítulo de la Guerra Civil estadounidense señala que cuando Robert L. Lee se rindió ante Ulysses S. Grant en Appomattox Courthouse, Virginia, el 9 de abril del año 1865, el jefe del ejército de la Unión, de manera despectiva, rechazó la espada del comandante confederado. El propio Grant afirmó en 1885 que esta historia había sido embellecida y añadió que trataba a Lee con el máximo respeto. Número 31. La existencia de San Cristóbal. San Cristóbal es el santo patrón de los viajeros, marineros, deportistas, banqueros y otros agremiados. Es un santo muy popular y muchos cristianos llevan el escapulario con su imagen como amuleto o talismán. Sin embargo, varios estudiosos llevan tiempo creyendo que no solo muchas de las historias sobre él son falsas, sino que el santo nunca existió. Número 32. Las bajas en el Álamo. Todas las cifras de la batalla de El Álamo, en la que el ejército mexicano al mando de Antonio López de Santa Anna aniquiló a las fuerzas tejanas de la misión de El Álamo en San Antonio, fueron exageradas. Se afirma que todos los 300 combatientes tejanos fueron exterminados y que solo sobrevivieron mujeres y niños, cuando hubo cerca de 20 supervivientes, incluyendo soldados. Las bajas mortales mexicanas también fueron exageradas en Texas. Se habla de cientos de muertos, cuando la cifra oficial dada por México en la época fue de 60. Las cifras fueron inventadas por William Sober, un hombre que ni siquiera estaba allí. Número 33. El primer día de Acción de Gracias fue en 1623 y se comió pavo. Si bien en los Estados Unidos esta celebración tiene sus orígenes en el año 1623, en Plymouth, el nombre de Acción de Gracias no se acuñó durante la época colonial, sino más tarde, en 1863, cuando Abraham Lincoln esperaba inspirar a la gente a ser más agradecida. Además, aunque el Día de Acción de Gracias suele asociarse con una comida en la que el pavo es el componente principal, no hay ninguna evidencia de que este fuera el plato básico, sino animales como gansos, cisnes y venados. Número 34. Los muertos alfombraban las calles en el salvaje oeste. Gracias al cine y a tipos como Clint Eastwood y Kevin Costner, el salvaje oeste ha sido retratado como un lugar en el que nadie quería vivir, repleto de forajidos y con más tabernas que viviendas. Sin embargo, el salvaje oeste del siglo XIX era un lugar relativamente pacífico y aburrido, con los residentes más interesados en su ganado y en sus minas que en batirse a duelo. Aunque los asesinatos estaban presentes, solo 1 de cada 1000 habitantes del salvaje oeste moría asesinado cada año. Número 35. Los juegos medievales eran peligrosos. Una manera de mantener unidos y en forma a los caballeros en la Europa medieval eran los juegos de guerra, y aunque se piensa que estos juegos eran peligrosos y a veces mortales, eso no es necesariamente cierto. Si bien solían incluir duelos y justas, en los que podía salir algún lesionado, muchos eventos eran familiares e inofensivos, como los juegos de herradura, bolos y tenis. Se sabe incluso que las autoridades cancelaban espectáculos cuando eran demasiado peligrosos para los participantes. Número 36. Betty Crocker es una persona real que hace postres deliciosos. Betty Crocker y sus postres van de la mano, especialmente cuando son horneados y su nombre está ahí mismo en la caja, y parece como si ella estuviera ayudando en la preparación. Mucha gente se imaginaba que Betty Crocker era una persona real y no el personaje ficticio creado por Marjorie Hosted hace más de 100 años, en 1921, para una campaña publicitaria de la compañía Washburn Crosby. El nombre fue elegido por su sonoridad y Betty Crocker se convirtió en un ícono,
una especie de abuela para los estadounidenses. Número 37. La Guerra de Troya. La cultura popular está repleta de cosas sobre Troya, pero hay un aspecto que suele pasar desapercibido por la gente. Todo está basado en la mitología griega y no en hechos históricos. Las historias en torno a la guerra se transmitieron por tradición oral, con tal embellecimiento en cada generación, que se convirtieron en ficción. Un gigantesco caballo de madera en cuyo vientre se escondió todo un ejército y al que se le permitió cruzar las puertas sin sospechar nada, es una de las ficciones más populares sobre esta guerra. Número 38. El brontosaurio era un dinosaurio viviente. Como los Picapiedra tenían un brontosaurio como mascota, que entraba diariamente a los hogares de millones de estadounidenses a través de la televisión, casi se convirtió en un dinosaurio real. El primer descubrimiento de huesos de brontosaurio, anunciado por el paleontólogo Othell Charles Marsh, resultó ser un error. Durante una época conocida como las Guerras de los Huesos, Marsh quería ganarle la partida a su colega, Edward Drinker Cobb. En 1879, Marsh confundió un hueso de brontosaurio, una criatura que aún no había sido descubierta, con uno de apatosaurio. Fue en 2015 cuando los paleontólogos finalmente decidieron que había pruebas suficientes para justificar una clasificación separada de los brontosaurios y los apatosaurios. Número 39. Doncellas de hierro medievales. En la época medieval se utilizaban diversos instrumentos de tortura y se dice que uno de ellos era la doncella de hierro, una cámara metálica diseñada con la forma de una mujer, con púas en el interior de sus puertas con bisagras. Aunque en los museos las presentan como algo habitual en la época medieval, eso no es necesariamente cierto. Su primera referencia se remonta a 1790, cuando el filósofo alemán Johann Philipp Zebenkis la mencionó en uno de sus diarios. Y aunque dijo que un criminal fue puesto en una de las cámaras de tortura 200 años antes, los historiadores no dan mucha credibilidad a su versión. Todas las evidencias disponibles apuntan a que la doncella de hierro fue realmente inventada en el siglo XVIII. Número 40. Los dientes de madera de George Washington. Muchos libros de educación básica estadounidenses decían que George Washington tenía dientes de madera. Es ampliamente conocido que el primer presidente estadounidense sufrió de problemas dentales durante casi toda su vida, lo que no era extraño en su época, pero ninguna de sus dentaduras era de madera. Su ortodoncista trabajó con metales, huesos de animales y dentaduras humanas, y de especies de fauna, pero nunca con acacia, guayacán o quebracho, por mencionar algunas de las maderas más duras. En Mount Vernon están expuestas dos de las dentaduras postizas de Washington, hechas con dientes humanos y de caballos, vacas y burros. Número 41. Todos los medievales eran terraplanistas. Es una creencia bastante general que la gente de la Edad Media pensaba que la Tierra era plana, idea que se ha perpetuado en la educación moderna y la cultura popular. Sin embargo, y contrario a la creencia popular, la gente culta de la Edad Media no creía que la Tierra fuera plana. El concepto de una Tierra esférica se remonta a la antigua Grecia y fue ampliamente aceptado por los eruditos del medievo, no excesivamente condicionados por la religión. Número 42. La firma de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. La imagen de todos los padres fundadores estadounidenses firmando la Declaración de Independencia, el 4 de julio del año 1776, puede que sea una representación icónica de la unidad nacional y la libertad, pero no ocurrió exactamente así. La firma no fue un acontecimiento único y dramático, como se suele describir. La mayoría de los delegados firmaron el 2 de agosto de 1776, y algunos incluso más tarde. Un delegado se negó a firmar, porque la Constitución contemplaba y protegía el comercio de esclavos y la esclavitud. Número 43. Las carabelas de Colón eran la Pinta, la Niña y la Santa María. Los nombres que se repiten a menudo para los 3 barcos de Colón en el viaje del descubrimiento, en 1492, no son históricamente precisos. En tiempos de Colón, la mayoría de los barcos de los reinos cristianos, sobre todo los que se adentraban en alta mar a hacer viajes azarosos, llevaban nombres de santos, de los que las tripulaciones esperaban protección en momentos difíciles. De manera que Santa María es posiblemente el único nombre oficial de las carabelas de Colón. La Pinta y la Niña fueron probablemente apodos casuales que las tripulaciones utilizaban en vez de las denominaciones más piadosas. Número 44. Charles Lindbergh fue el primero en volar a través del Atlántico. Charles Lindbergh no fue ni mucho menos la primera persona en volar sin escalas a través del Océano Atlántico. En realidad fue la número 67, pero hay que reconocerle su mérito. Fue el primero en hacerlo solo,
volando durante 33.5 horas desde Roosevelt Field, Nueva York, hasta París, Francia, en mayo de 1927. Los primeros en cruzar el Atlántico, sin escalas, fueron el capitán John Alcock y el teniente Arthur Whitten Brown, ambos británicos, quienes en junio de 1919 volaron durante 16 horas desde St. John's, Terranova, Canadá, hasta un aterrizaje accidentado en un pantano cerca de Clacton, en el condado de Galway, Irlanda. Número 45. La transmisión de la Guerra de los Mundos causó un pánico masivo. Los periódicos de la época exageraron enormemente la reacción a la ahora infame transmisión radial de la noche de Halloween de 1938 de la Guerra de los Mundos de Orson Welles. Es una leyenda urbana donde la invasión alienígena ficticia contada a través de boletines de noticias falsos fue tan realista que causó un pánico masivo en los Estados Unidos. Fue una manera poco elegante utilizada por los diarios para desacreditar a la radio, su principal competencia. Una encuesta realizada esa misma noche reveló que solo el 2% de los entrevistados había oído la transmisión y nadie dijo estar asustado. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los 45 grandes eventos históricos que nunca ocurrieron. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.